¿Existió alguna vez la mítica Atlántida, la civilización desaparecida en el fondo del océano? ¿O el continente de Mu, del que se dice que se hundió en el Pacífico? Estos son solo algunos de los misterios que han desconcertado a los expertos durante años. Pero hay otros enigmas que aún hoy en día siguen sin resolverse. ¿Por qué desapareció la ciudad de Kehoukie, una de las mayores ciudades precolombinas de América del Norte? ¿Cómo se construyeron las grandes pirámides de Egipto y Sudamérica, y qué propósito tenían? La Atlántida, una isla mítica de la que se hablan los diálogos Taimeo y Critias, escritos por el famoso filósofo griego Platón. En estos diálogos, se describe la Atlántida como un continente con una poderosa fuerza militar que conquistó gran parte de Europa y del norte de África hace miles de años. Pero la historia cuenta que la ciudad de Atenas detuvo la expansión de la Atlántida, haciendo que la isla desapareciera misteriosamente. Durante la Antigüedad y la Edad Media, se creía que esta historia era solo una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna, comenzaron a aparecer hipótesis que señalaban a la Atlántida como la verdadera cuna de la civilización. Según algunas teorías, la Atlántida podría haber estado ubicada en el Océano Atlántico, mientras que otros creen que la isla se encontraba en el Mediterráneo o incluso en algún lugar de América del Sur. A pesar de los muchos estudios e investigaciones realizados sobre la Atlántida, aún no se ha encontrado ninguna evidencia sólida que demuestre su existencia real. ¿Fue la Atlántida solo una leyenda o realmente existió en algún momento? Esta es una pregunta que sigue siendo objeto de debate entre expertos y entusiastas de la historia. Sin embargo, si la Atlántida alguna vez existió, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Está sumergida en el fondo del océano, como sugiere la leyenda? ¿O es solo un mito que ha sido transmitido de generación en generación? Aunque la Atlántida sigue siendo un misterio sin resolver, continúa siendo un tema apasionante para los amantes de la historia y la arqueología. Stonehenge, un monumento megalítico que se encuentra en el condado de Wiltshire, en Inglaterra, es uno de los monumentos más famosos del mundo. Fue construido hace más de 4000 años, y se estima que la primera piedra se erigió entre el 2400 y el 2200 a.C. Algunas teorías sugieren que ya había un asentamiento en la zona en el año 3100 a.C. A través del proyecto Stonehenge Riverside, dirigido por el arqueólogo Mike Parker Pearson de la Universidad de Sheffield, se llevaron a cabo una serie de excavaciones cerca del monumento, donde se encontraron cerca de 1000 casas que solo se utilizaban unos pocos días al año. Se cree que estas casas podrían haber sido utilizadas por personas que asistían a ceremonias en Stonehenge. A pesar de los muchos estudios y excavaciones realizados, aún no está claro para qué se construyó Stonehenge. Sin embargo, se cree que este monumento megalítico se utilizaba como observatorio para predecir las diferentes estaciones del año. Además, se han encontrado 300 enterramientos de hombres y mujeres cuyos cuerpos habían sido cremados. Aunque se desconoce la razón exacta, se cree que estos enterramientos estaban relacionados con la ceremonia de cremación. Stonehenge sigue siendo un enigma para los arqueólogos y los entusiastas de la historia, y es uno de los monumentos más fascinantes del mundo. Con el paso del tiempo, se han descubierto nuevas pistas sobre su construcción y uso, pero todavía queda mucho por descubrir sobre este misterioso monumento megalítico. Kehoukie es un yacimiento arqueológico situado a orillas del río Mississippi en los Estados Unidos, y es considerado el mayor yacimiento relacionado con la cultura mississippiana descubierto hasta la fecha. Esta cultura fue muy avanzada en el este de América del Norte antes de la llegada de los europeos. Se estima que Kehoukie fue construida entre los siglos X y XIII, aunque su desaparición es motivo de discusión entre los expertos. La teoría más aceptada es que su fin se debió a la crecida del río Mississippi, a la hambruna o a las revueltas internas. Los habitantes del lugar no dejaron ningún escrito que pueda dar más información sobre su final, lo que hace difícil conocer en detalle lo que sucedió en ese momento. En su época de mayor esplendor, se estima que Kehoukie llegó a tener unos 40.000 habitantes, sin contar los vecinos de las aldeas cercanas, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. La población de la ciudad podría haber llegado a ser de 50.000 a 100.000 personas. Se han encontrado alrededor de 120 montículos funerarios, y aunque la mayoría eran pequeños, algunos tenían 100 pies de diámetro y más de 100 pies de altura. La ciudad era el centro de una red de ciudades satélite, cada una con su propio complejo ceremonial, y se cree que se relacionaban entre sí a través de alianzas políticas y comerciales. El complejo principal de Kehoukie estaba en una colina artificial que tenía una gran plaza, que servía como centro ceremonial y político. La gente que vivía en Kehoukie era muy avanzada en términos de agricultura, arquitectura y arte. Cultivaban maíz, frijoles y calabazas, y criaban animales como pavos y perros. Las casas eran de madera y arcilla y a menudo estaban decoradas con pinturas y esculturas.
que Houkie es un lugar fascinante que nos hace reflexionar sobre las maravillas que puede llegar a crear la humanidad. A pesar de que muchas preguntas sobre su final siguen sin respuesta, nos muestra una cultura avanzada y sofisticada que logró construir una ciudad impresionante y duradera. Es un testimonio de la capacidad humana para la creatividad y la innovación, incluso hace muchos siglos. Sacsayhuamán es una obra maestra de la ingeniería inca situada cerca de la ciudad de Cuzco en Perú. Esta fortaleza ceremonial se considera la mayor obra arquitectónica jamás construida por los incas y está formada por enormes piedras que se ajustan a la perfección sin necesidad de mortero. Uno de los aspectos más impresionantes de Sacsayhuamán es el trono del Inca, una roca pulida en varios niveles y tallada que se utilizaba como plataforma ceremonial para el rey, desde donde impartía órdenes y presidía festivales y ceremonias. Pero tal vez uno de los misterios más fascinantes de Sacsayhuamán son los xincanas, una red de cuevas y túneles subterráneos que recorren el complejo. Según cuenta la tradición, muchos exploradores intentaron encontrar el final del túnel más largo, pero nunca lo consiguieron. Incluso se cree que algunos de ellos nunca pudieron encontrar la salida. Aunque actualmente Sacsayhuamán conserva solo el 40% de su estructura original, sigue siendo una maravilla de la arquitectura y la ingeniería. Lo que más ha desconcertado a los historiadores es cómo los incas pudieron levantar y mover las gigantescas piedras que conforman la fortaleza, algunas de las cuales tienen hasta 5 metros de altura y pesan 125 toneladas. Sacsayhuamán sigue siendo un lugar de gran importancia cultural y espiritual para los habitantes de la región de Cuzco. Además, es un atractivo turístico muy popular que atrae a visitantes de todo el mundo que buscan descubrir los misterios y la grandeza de la cultura inca. El continente perdido de Mu ha sido objeto de controversia desde su supuesto descubrimiento en el siglo XIX. Según Augusto Le Plongeon, algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia y la mesoamericana, habrían sido creadas por los refugiados de Mu. Este continente, ubicado en el Océano Pacífico, habría sido destruido hace 12.000 años por los dioses a modo de castigo por ser una civilización en decadencia. A pesar de las afirmaciones de Le Plongeon, la ciencia ha demostrado que el continente de Mu nunca existió. Según los científicos, es imposible que un continente se hunda o desaparezca en un periodo de tiempo tan corto como el que defienden los partidarios de su existencia, y las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas lo confirman. Aunque no existe evidencia física del continente de Mu, su leyenda sigue siendo objeto de fascinación para muchas personas en todo el mundo. Este misterioso continente es solo uno de los muchos enigmas de la antigüedad que todavía no se han resuelto. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos y científicos, muchos de estos misterios siguen siendo objeto de debate y especulación. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like si les gustó el vídeo. Hasta la próxima.